Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aquí estamos nuevamente agradecidos con nuestro Señor que nos ha permitido estar aquí nuevamente en la casa de Él para poder nosotros seguir aprendiendo de su palabra, lo que Él tiene para nosotros en este día, ¿verdad? He tomado este día de lunes para transmitir por las redes sociales para poder ser de bendición para aquellas personas que tienen hambre de la palabra, hambre de poder crecer, que tengan una necesidad de querer estar, encontrar respuestas en la palabra de Dios. Tantas cosas tan hermosas que podemos aprender de nuestro Dios y que Él nos da a nosotros y, y tan bueno que Él es con nosotros, ¿verdad? Verdaderamente que es algo bien hermoso poder compartir la palabra del Señor. No me quedo a veces sin palabras en la expresión que hay y el gozo que me da, que Dios me da permitir estar aquí, ¿verdad? Quisiera seguir este tema que he estado hablando, que es la Biblia. Hablé como 3 domingos seguidos hablando de la Biblia el mes pasado, y cuando terminó esas enseñanzas me quedé hablando de la menorá, y porque se me hace bien interesante tener una claridad de la palabra de Dios, se me hace bien interesante tener una importancia de lo que debe tener la palabra de Dios para nuestras vidas, y cómo es que nosotros tenemos que entender que no hay otro libro por allá afuera que nos pueda ayudar o que nos pueda dar la bendición que nosotros necesitamos para poder salir adelante. No hay nada, no hay ningún libro que nos vaya a ayudar a salir adelante, sino que es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Y entonces eso, cuando nos agarramos a eso, cuando agarramos y le activamos nuestra fe en eso, empiezan a pasar muchas cosas en nuestras vidas. Eso es lo que estamos aprendiendo ahora, y más que nada como ahorita en la Biblia, como la menorá, que es la lámpara, el candelabro o el candelero, como lo pueda entender usted, pero viene dando lo mismo, significa lo mismo, y eso representa la palabra de Dios en nosotros. Y quisiera empezar en el tema, pero antes de empezar voy a hacer una oración para que así Dios nos ayude a poder verdaderamente recibir la bendición que Él tiene para nosotros en ese día y que nos pueda iluminar con su palabra hermosa, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Padre amado, aquí estamos delante de ti, Señor, bien agradecidos, Señor, por tu misericordia de ser tan bueno con nosotros y permitirnos llegar hasta acá. Por favor, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que pueda, Señor, esta palabra ser de bendición para aquellas personas que la escuchen, Señor, que la vean, Padre, por favor, y que no nada más quede en escucharla o oírla, Señor, sino que haya un crecimiento en ellos, Padre, por favor. Te lo ruego en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, entonces para darnos un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, estaba hablando de Romanos 10:17, y de aquí empezamos a hablar. Dice, así que la fe viene del oír y el oír la palabra de Cristo. Y entonces esto me viene a mi mente a mí, hermanos, que de tener una claridad que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, eh, básicamente lo que está pasando allí es de que nosotros estamos oyendo, porque, ¿verdad? Dije que todo ser humano cuando lee un libro pues está hablando en voz alta en su mente, no necesariamente en voz alta así a frente a una persona, pero sí en su mente tiene que, eso es lo más normal. Entonces cuando uno está haciendo eso de esa manera, está oyendo uno, y entonces va creciendo la fe. Y si uno no lee la Biblia, no lee la palabra de Dios, pues cómo va a crecer la fe, ¿verdad? Es imposible. Este verso lo podemos entender también de venir a sentarnos a la iglesia a recibir la palabra del Señor, y ahí va a crecer nuestra fe, amén. Pero también hay que aplicarlo en nuestro diario vivir, en leyendo la palabra del Señor. Dice Proverbios 6:23, porque el mandato es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida, las represiones que te instruyen. Y la Dios habla hoy, dice, en verdad los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. Las correcciones y los consejos son el camino de la vida.
hermano, aquí nos está dando bien clara la palabra de Dios, que la Biblia es una lámpara encendida. Entonces cuando nosotros leemos la Biblia, se nos está encendiendo una lámpara en nosotros. Y quiero leer unos 2 versos más para empezar este tema en la segunda parte. No voy a dar lo mismo que hablé la otra vez, por eso estamos en grabación, ¿verdad? Que si es de bendición pueden escuchar la primera parte, ¿verdad? Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, porque no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahora en la versión NVI dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y esto, hermano, podemos entenderlo, que a veces hay hermanos que se acomodan en las bancas de las iglesias y no leen la Biblia, hermanos, se conforman con ir a oír el mensaje y no están ahí viendo a ver si de veras están enseñando la palabra de Dios o no correctamente. Y ese es el trabajo de uno, indagar. Eso ya lo he hablado bastante. Y Juan 5:39 nos lo enseña de esa manera: examinas las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tienes la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí. Hermano, aquí podemos ver varios ángulos en este simplemente verso. El verso es uno, primero, es de que nos está diciendo que examinemos las escrituras. Necesitamos examinarlas, necesitamos ver a ver si lo que nos están enseñando es correcto o no, para poder verdaderamente agarrarlo, ¿verdad? Como fe y poder hacer las cosas. ¿Y qué, verdad? Porque qué tal, ahorita en este tiempo nos pueden enseñar muchas cosas. Y si nosotros no leemos la palabra del Señor, vamos a ser engañados, lamentablemente. Nomás cambiamos de religión, no hicimos ese cambio de genuino de a un evangelio, porque el evangelio consiste en tener una relación personal, una intimidad. Eso consiste ser un cristiano. Y aparte de esto, también este verso nos puede dar a entender que si no lees la Biblia, pues no te interesa Jesucristo, no te interesa, perdóname. A lo mejor te interesa ser del club social cristiano, o porque te cae muy bien tal persona, vas ahí, pero no amas a Jesús. Si no lees la Biblia, no amas a Jesús, porque la misma Biblia da testimonio. Ahí es donde vas a saber quién es Él, cómo fue, varias cosas. Y si no lo lees, pues no lo vas a conocer. ¿Cómo más lo vas a conocer? No lo vas a conocer con alguien lo pintó ahí y se imaginó que es así. Y lamentablemente en la mentira que se vive, ese que siempre sale no es ni Él. Nuestro Señor Jesús no era de un buen parecer, así lo dice la Biblia. Entonces hay que salir del engaño, hay que salir de las tinieblas, hay que salir de la oscuridad. Y eso es lo que estamos transmitiendo hoy como la lámpara, la menorá, que gracias a mi hija que dibujó aquí menorá para poderme ayudar, que la otra vez yo mencioné que la menorá representa varias cosas. Y yo quisiera, no voy a tocar los mismos que la otra vez, porque si no me voy a quedar ahí. Necesito avanzar. A lo mejor nomás menciono una que otra cosa aquí, ¿verdad? Aquí voy a mencionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el número 7, qué tremendo que el candelero es de 7 y representa muchas cosas en la palabra del Señor. Yo voy a poner aquí algunas cosas para que agarre como referencia de lo que significa. Bueno, mire, aclaro aquí primero una cosa. Yo estoy ahorita hablando de la menorá como la Biblia, la palabra de Dios, la palabra profética que nos alumbra a nosotros, pero lo quiero transmitir como en la avanzada de la revelación de la palabra, Dios nos muestra muchas cosas bien hermosas que puede transmitirse también en la menorá. Hay muchas maneras de transmitir una enseñanza de la menorá, y eso es a lo que yo estoy llegando aquí. Por decir, los 7 puede ser los 7 espíritus de Dios, que mucha gente nada más tiene un conocimiento de 3, de 1, el Espíritu Santo, y entonces no lo toman como una persona individual. Y eso es otro rollo ahí, porque en realidad es otra persona individual, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así nos lo enseña.
pero aquí está hablando de otra cosa diferente. Entonces, pero no voy a entrar ahí. Son las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Apocalipsis que nos habla a nosotros. Y también aquí en esto de 7, aquí está hablando de Apocalipsis, nos da a nosotros también para entender las 7 estrellas. Los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Los sellos, los truenos, las copas y las trompetas. Ese es todo un paquete ahí de 7 nada más en el Apocalipsis, que nos puede dar una hermosa enseñanza, y si un día Dios quiere, pues vamos a estar hablando de eso. Pero yo nomás estoy dándoles aquí una ampliación en la palabra. No sé por qué a mí me gusta así de esa manera. Le voy a dar cómo es que Dios me enseñó de esta manera a enseñar. A mí, cuando haces un rompecabezas y vas a ir a la tienda, ¿verdad? Y vas a la tienda y a comprar un rompecabezas, cuando estás viendo qué rompecabezas voy a comprar, ahí ves la caja ahí y dices, no, pues ese se mira bien bonito, o tal vez aquel otro, pero este es de 1000 piezas, aquel es de 500, de 2000, y hay de muchas maneras así, ¿verdad? Así de esa manera Dios me ha mostrado enseñar la palabra del Señor, sino que yo les muestro, mira, hay un montón de cosas, pero vamos a ir armando el rompecabezas poco a poquito. Ahorita nada más estamos hablando de la menorá, como la palabra de Dios profética que nos va alumbrando a nosotros nuestro interior, y nosotros ir madurando cada día, porque yo le puedo seguir aquí añadiendo muchas cosas. Yo le puedo añadir los 7 Adanes, que también representa Adanes, el arco iris. ¿Sabe que el arco iris representa 7 colores? Las notas musicales, esto debe de saberlo uno de la alabanza. ¿Cuántas son las notas originales que enseña la Biblia? Pero por si no sabe, son 7 notas originales. Y puedo seguir poniendo más cosas, pero creo que ya es suficiente por ahorita, nada más para entender lo que es el 7 aquí. Pero como yo estoy hablando de la palabra de Dios, y entonces la palabra de Dios aquí, cuando leímos en el Éxodo, hablando de cuando hicieron la menorá, se hicieron los elementos que son de 3, como una figurita así, la voy a hacer acá, 1, 2, 3. Y esta 3 se hicieron una aquí, 2, 3. Yo nomás lo voy a dibujar así como tipo estrellita rapidito, porque si no el tiempo se me va a ir para poder avanzar. Y aquí 1, 2, 3, 4. Y entonces esta fue la orden que Dios hizo que se hiciera la menorá. Y en esta se hicieron un total de 22 en todo alrededor de la menorá. Y esos 22 da la casualidad que es el número del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo son 22 letras también. Y también si nosotros nos podemos a meternos un poquito más aquí a entender, son básicamente 22 en total, ¿verdad? Mire, déjale, pongo aquí, lo tengo más escrito mejor. ¿Dónde estamos aquí? Ok. Si rompemos esto así, lo voy a hacer una línea así más o menos para entendernos. Si hacemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 por 3, ¿cuánto vendría siendo? 9 por 3 es igual a 27. Y si hacemos todo esto acá son 9 más 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 13 por 3 es igual a 39. Aquí nos está dando nosotros la semejanza de la palabra de Dios,
que ese es un total de 66 libros en las Biblias cristianas, en las que nosotros creemos. Claro que si usted posiblemente tiene una Biblia católica, le va a dar unas 8 versiones, otros 8 libros más, ¿verdad? Pero no quiero entrar en ese tema porque eso se da en la doctrina básica cuando se enseña cómo es la Biblia y cómo debe de ser. Yo nomás ahorita les quiero ilustrar lo que es el candelero, para así nosotros arrancarnos y aprender un poquito más. Ahora, bueno, el candelero manifiesta la promesa de una plenitud, pues incluye el número 7, que nos habla de la plenitud o la perfección. Entonces nosotros representan muchas cosas bien hermosas, que creo que en el primer tema que hablamos sobre el candelero expliqué un poquito más sobre esto, pero quisiera avanzarme porque si no el tiempo se me va a ir. Y quisiera tocar un poquito más sobre cómo es que nos alusa a nosotros en las tinieblas, y nosotros podemos entender conforme la palabra de Dios, sí, no caer. Y quisiera tocar otras cosas aquí que tengo más adelantito. Si podemos leer ahora sí Proverbios 19:2, a mi esposa que está aquí juntamente conmigo ayudándome a transmitir esta palabra del Señor. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. Amén. Ahora, cuando hablamos del caminar, porque bien, bueno, dando de recordatorio en el Salmo 119, 105, dije, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Obviamente aquí en este verso de Proverbios 19:2, cuando estamos hablando de alguien que se apresura con los pies, peca. ¿Por qué peca? Porque carece de conocimiento, hermano. Por esa razón podemos ver muchos personas que fallan, y nosotros no tenemos que ser así, sino que si se da la oportunidad y si esa persona se presta, pues, en cierta manera a decirle, mira, es que la palabra de Dios dice que no es así, no se puede vivir de esa manera. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que platicar con las personas posiblemente, y nosotros mismos atendernos. ¿Qué tal si nosotros somos una persona que pecamos muy fácilmente? Se nos hace muy fácil pecar. ¿No será porque carecemos de conocimiento? No tenemos suficiente conocimiento de la palabra de Dios. No nos está alumbrando nuestro interior como debería de ser, para uno decir, híjole, no puedo, cuando de repente verás se aparece algo regalado, por decirlo así, un dinero, y dices tú, no, el que lo halló, ¿verdad? Pues ya me corresponde a mí. Pero si eres honesto y todo esto y sabes de quién le pertenece, pues mejor entregárselo. Entonces, ya porque traes la palabra dentro de ti, te lo está enseñando de esa manera, ¿verdad? Hay muchas maneras de entender esto, que nosotros no, pues, si apresuramos en pecar, es porque nos falta conocimiento de la palabra de Dios. No tenemos suficiente luz dentro de nosotros. Mire, quisiera leer otro verso que tengo aquí. Job 30:12, por favor. A mi derecha se levanta el populacho, arrojan lazos a mis pies y preparan contra mí sus caminos de destrucción. Amén. Mire, hermano, aquí esto es bien claro en entender que el populacho, pues obviamente, hermano, puede ser aquella persona que anda mal, incrédulos, como lo pueda entender usted el populacho, porque son gente que anda en caminos de destrucción. Y entonces ellos siempre están en una manera aventando, arrojando los lazos para que caiga uno. Y si es que son bien inteligentes en cierta manera, son astutos, por decirlo así. Pero si tú estás en la palabra del Señor, créeme que no va a haber nada que vaya a ser poder más astuto que tú, sino que tú vas a estar encima de todas las cosas. No se te va a escapar ni una. Cuando de repente te quieren invitar, mira, vamos para acá, no hay ningún problema, ven y para que te la pases bien. Y detrás de eso está una
algo malo, algo que no se debe de hacer. Entonces, no, ¿cómo crees que voy a ir contigo a acompañarte? Yo ya soy hijo de Dios, soy cristiano, mejor invita a otra persona. Pero es que, hermanos, siempre va a haber una persona que te quiere hacer ver mal, y lamentablemente que no se van a pintar como un monstruo, se van a pintar con la mejor apariencia y con la mejor manera de querer seducir a las personas, como el amigo que nunca tuviste, tal vez, ay, hasta que tengo un amigo que me entiende ahora sí. Igual, a lo mejor es el mismo diablo ahí metido en ese hombre o mujer, ¿verdad? Queriendo engañarte, queriendo que cometas un error y que entres a los caminos de destrucción. Por eso mismo uno no tiene que estar siempre en la palabra, conociendo. Ahí en la misma palabra nosotros nos enseña que el que se molesta va a terminar mal, el que se enoja, nos explica muchas cosas bien hermosas la palabra de Dios. El punto es de uno querer darle el tiempo, la dedicación para poder querer aprender de la palabra de Dios. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Mire, quisiera ir avanzando a Santiago 1:8, por favor, si lo puedes leer. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Amén. Y aquí cuando hablamos del doble ánimo del hombre, está hablando que está inestable en todos sus caminos, porque por decir, y esto aplica no nada más en la iglesia, que quiere decir, ahorita quiero venir a la iglesia y ya mañana no quiero venir a la iglesia. Sí, podemos aplicarlo de esa manera en el doble ánimo si quisiéramos, pero aquí está hablando en todos sus caminos. O sea, porque posiblemente dice, sí quiero comprar algo, pero a la última hora, no, ya no lo quiero comprar. O ¿sabes qué? Sí, vamos para allá, y mejor a la última hora dice que mejor no, porque no ha aprendido que en la palabra de Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a que la palabra nos alumbre dentro de nosotros, y la misma palabra nos va a ayudar a nosotros ser estables, porque estamos anhelando querer aprender cómo vivir. Porque mire, es que puedo dar estos ejemplos de estas maneras. Hay muchos libros que son muy buenos para nosotros, que la psicología posiblemente, o la historia, personas, libros de pasados de las gentes, y pueden ser bien bonitos, pero nada va a llegar a la palabra de Dios para que nos ayude a nosotros vivir una manera correcta delante de Dios, que es lo más importante sobre todo esto. No nomás tener una apariencia de una buena vida cristiana, sino de verdaderamente tener una conexión con nuestro Dios, que ese es el punto de este mensaje. Ahora, si nosotros aplicamos la palabra de Dios, toda inestabilidad que haya en nuestra vida se va a ir yendo, porque vamos entendiendo que la palabra de Dios, que Dios no quiere gente así, o no quiere gente que luego le quiere dar la espalda. Él quiere gente que lo esté siguiendo siempre, que esté detrás de Él, que caminemos sus huellas, que no demos la espalda. Hermano, tantas cosas de esa manera que nos hablan la palabra para nosotros crecer con Él en una estabilidad. Quisiera ir avanzando a 2 de Pedro 2:2. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, esto, hermanos, es muy vergonzoso, lamentablemente, pero cuando estamos en el camino del Señor, pues se va a ver un poquito de todo. Ahora sí lo diramos así, ¿verdad? Hay personas que quieren caminar correctamente, hay personas que cometen errores, y hermanos, si se cometen errores, pues ¿quién somos nosotros para estar juzgando y sentenciando? Si Dios nos ha perdonado a nosotros también debemos de ser gente que perdona a los errores de los hermanos, ¿verdad? Pero hay otro lado, un grupo de personas que ya no va a poder recapacitar, y si es bien vergonzoso porque ellos siguieron su sensualidad, y lamentablemente pues el camino, que es de lo que estamos hablando, será blasfemado, y nosotros no nos tenemos que preocupar por eso, porque en la misma palabra de Dios
Hay muchas personas que hicieron todo eso y se quedaron ahí escritas como ejemplo, como Saúl, como Judas, varios personajes que hicieron sus payasadas, que hicieron sus cosas, ahí quedaron registrados. Entonces, ahorita, ¿cómo lo transmitimos? Bueno, pues a lo mejor esta persona falló, pero nosotros seguimos adelante. Nosotros no nos vamos a desanimar, porque la lámpara nos está usando a nosotros para no caer, no estar en ese trompiezo, sino que a estar siempre alerta a las malas compañías, a la gente que es inestable. Todas esas cosas nosotros nos vamos preparando cada día para un caminar, ¿verdad? Y al final, para poder llegar a lo que es 1 Tesalonicenses 3:11, si lo puedes leer, por favor. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros. Amén. Es que es que la palabra de Dios es un mensaje tan hermoso, es una carta de amor, que cuando tú te entregas a querer investigarla, cuando tú le crees a las palabras, cuando tú le crees al mensaje, ya empiezas a tener una armonía con el Padre, ya empiezas a tener una armonía con el Hijo, y obviamente también vas a tener una armonía con el Espíritu Santo. Y entonces ya cuando nos empiezan a dirigir nuestro camino, ya uno ya como lámpara encendida, ya como una lámpara dentro de nosotros, ya no voy para allá porque allá es pecado. No, acá no, porque el sabio ve el mal y hermano, muchas cosas así de esta manera ya empieza uno a vivir, empieza a aplicar la palabra de Dios en su vida, ya empieza a crecer, empieza a desarrollar. No se está guiando con que, pues dijeron allá en la comadre o el compadre o el amigo o aquel fulano de tal que es cristiano por años dijo tal cosa, y pues como él lo dijo, pues ha de ser. Hermano, ¿que nosotros no tenemos espíritu? ¿Que nosotros no tenemos también el derecho del Espíritu Santo? ¿Que nosotros no tenemos el derecho de leer la palabra de Dios y poder de esa manera crecer? Y nosotros poder agarrar una estabilidad delante de Dios. Es donde nosotros empezamos a darnos cuenta y entender esta importancia de que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante para la vida del cristiano. Ahora, a lo que quiero llegar aquí, ya porque el tiempo se me está avanzando, quería llegar a un punto bien importante que antes de terminar lo que es la menorá, porque creo que ya esta es la última vez que voy a tocar la menorá, pero quería llegar a este punto que es tan hermoso, que a mí me llenó mi corazón cuando lo estaba estudiando, que es, si podemos entenderlo, leer primeramente Éxodo 37:17, por favor. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Amén. Ahora, este es el mismo candelero que hizo Moisés también en el otro versos que acabamos de leer, que era que era en Éxodo 25:31. Ese es el mismo. No nos confundamos. Simplemente que acá en el 37:17 lo están otra vez afirmando. Lea la historia y se va a dar cuenta. Entonces aquí está diciéndole unas cosas extra. Le está diciendo, hizo así mismo el candelero de oro puro labrado a martillo. Que si Dios quiere, voy a hablar del martillo como palabra de Dios, ¿verdad? Pero vamos a orar al Señor a ver qué nos dice, ¿verdad? Pero lo que sí sé es de que este punto aquí que dice su pie, su caño, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Sus manzanas. Y aquí donde sale un fruto. Y eso es a lo que yo quiero llegar cuando está uno en el candelero y cuando uno se mete en la palabra de Dios. Empieza a crecer algo. Tiene que darse un fruto. Y es que no tenemos que quedar, no deberíamos de quedarnos nada más así con que pues Juan 3:16 o no le entiendo bien a la palabra, sino que ya empieza a haber un crecimiento en las personas
porque traen la palabra, traen el candelero prendido dentro de su ser, entonces ya empiezan a flotar muchas cosas bien bonitas. Mire, déjale explico lo que le quiero transmitir. Y posiblemente voy a hacer otro dibujito aquí. Este es el tabernáculo de Moisés. Así rápidamente lo voy a hacer. Acá está la entrada, que es Jesús. Aquí está el altar de sacrificio. Aquí está para lavarse las manos, que cada uno de esos tiene su representación bien hermosa. Aquí está, este se le conoce como el atrio. Y aquí este es el lugar santo. Y acá este es el lugar santísimo. Ahora, quiero que entienda que el candelero estaba aquí adentro. Y aquí estaba una mesa. Y bueno, son varias otras cosas aquí que no quiero entrar. Había otras cosas acá, el arca del pacto acá. Pero yo lo que le quiero mencionar es que aquí estaba el candelero. Ahí estaba adentro. No estaba a que le diera la luz del sol. No le daba la luz del sol, porque entonces ¿qué chiste tiene tener un candelero si le va a estar dando el sol? El candelero era para luzar en un lugar donde no había sol, porque este lugar estaba tapado aquí. Entonces eso representa, y aparte cuando leemos la historia del candelero, estaba diseñado para que nada más aluzar hacia frente, no aluzaba hacia atrás. Eso tiene una representación bien bonita también. Nada más hacia frente, uno puede nada más yendo, y eso nos acomoda toda inestabilidad que pueda haber en nuestras vidas, porque nomás vamos para frente, no vamos volteando para atrás. Entonces este estaba diseñado para usar la mesa que estaba aquí, nada más. Esa era su función aquí. Pero donde estaba ubicado representa bastantes cosas. Representa que está aquí adentro, porque cuando está uno acá afuera en el atrio, pues todo lo que está en el sol, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces acá podemos estar conociendo la palabra de Dios de memoria, pero pues no hay nada nuevo debajo del sol. Pero si tú tienes el candelero dentro de tu vida, ya lo empiezas a manejar y tú empiezas a caminar y creces, te bautizas, ¿verdad? Porque ese es el bautizo aquí. Bautizo. Ya puedes entrar aquí, tienes derecho de entrar aquí. Y si empiezas a quedarte ahí, lo que empiezas a hacer dentro de ti, dentro de tu vida, ya empieza a crecer y empieza a dar un fruto dentro de ti, donde ya ese fruto empieza a dar verdaderamente una bendición a todas las personas. Mire, vamos a entender un poquito lo que les quiero decir. Cuando estás ahí adentro, empieza a haber revelación de la palabra de Dios, porque posiblemente cuando estás en el atrio, todo te suena igual, todo es lo mismo. Como que las parábolas, sí, las parábolas de Jesús, ¿verdad? Los pajaritos, sí, son unos pajaritos que dice ahí el Señor. La historia hasta la historia de Noé, sí, como los días de Noé. Pero hermano, cuando nos entramos allá adentro y Dios nos da una revelación, ya estamos viviendo los días de Noé. Ya estamos viviendo los días de Elías. Ya estamos viviendo, hermano, ya empieza a cambiar, porque ya empieza a haber una revelación en nuestras vidas y empezamos a ver lo que está debajo de la letra. Cuando ya entramos a ese lugar y entendemos el candelero como algo permanente y nosotros nos mantenemos ahí y le pedimos a Dios que nos ayude, muchas cosas empiezan a cambiar. Por decir, vamos a leer unas cosas. Vamos a leer Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Hermano, aquí lo vemos bien claro en el aspecto, cuando una persona está en el atrio y tiene la palabra nada más como algo normal de todos los días, que no hay nada, ¿qué nuevo puede tener la palabra de Dios?
pues perdóneme, no van a entender lo que es Hebreos 4:12, que Hebreos 4:12 representa que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. No es una literatura nada más, perdóname, no lo es. Es como apenas que estábamos platicando, ¿verdad? El domingo que participamos de la Santa Cena, gracias a Dios que nos dio la oportunidad. La Santa Cena no nada más es un pan y un vino, es comida espiritual, es comida espiritual. Entonces la palabra sí, obviamente cuando agarramos una Biblia, ¿verdad? Es papel y tinta, pero lo que está en la palabra, lo que trae es espíritu y es verdad. Y eso es lo que nos empieza a transformar a nosotros y empieza a haber un crecimiento, de tal manera que podemos agarrar Hebreos 4:12 y entenderlo con una claridad que es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, nos separa los pensamientos, empezamos a entender, oh, eso está pensando mi carne, oh, eso está pensando mi espíritu, oh, eso está pensando mi alma. Nos empieza a ubicar, pero obviamente cuando estamos ahí adentro, cuando nosotros permanecemos en el candelero, cuando nosotros permanecemos ahí adentro en el lugar santo, empieza a pasar algo más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y entonces es donde totalmente agarra efecto Romanos 10:17, si lo puedes leer. Que este verso lo leí al principio también, pero lo vamos a volver a leer. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Ya empieza a dar el efecto en nuestras vidas, empieza a crecer nuestra fe. Mira, hermano, porque al principio cuando estamos acá en el atrio y oímos la palabra de Dios, que por decir, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Mira, ven para que recibas salvación y puedas crecer para Dios. Y entonces dices, sí, amén, pues voy ahí, ¿verdad? A ese lugar para reconocer al Señor como Salvador, y lo toman de esa manera así, y qué hermoso. Pero ya cuando se empieza a decir uno, mira, la palabra de Dios dice que tiene que ser tu Señor también, entonces ahí ya cambian las cosas, porque pues yo quiero hacer lo que yo quiero. Entonces no es lo mismo cuando estamos acá dentro en el lugar santo, Él es nuestro Señor, y ya empieza a cambiar, uno empieza a rendir, la fe empieza a crecer dentro de uno. Oh, ¿qué tengo que hacer, Señor? Yo creo en ti, yo creo en tu poder, yo creo que puedes salvarme, yo creo que me puedes proteger de todo esto que está pasando en el mundo ahorita, Señor. Yo creo en ti. Y se van y se refugian en el Señor. No se van y se refugian detrás de una mascarilla o detrás de una casa. Se van y se refugian en el Señor. Eso es tener la fe y crecer la fe cada día, estando con un candelero encendido, y en el lugar santo empieza a crecer la fe. Nosotros empezamos a crecer para Él cada día. Pero cuando nada más estamos en el atrio, pues lamentablemente no se puede crecer, sino que uno dice, mejor como que déjame, voy a cuidar, o deja nada más hago ciertas cosas, otras cosas no, ¿verdad? Se pone un límite, no tiene una fe que verdaderamente crece, tiene una fe básica, por decirlo así, hombre, una fe básica, no desarrollada. Y nosotros anhelamos tener una fe desarrollada que pueda empezar a nosotros experimentar las verdaderas bendiciones que tiene Dios para nuestras vidas. No nada más de decir, oh sí, yo soy cristiano y asisto a tal iglesia y participo en tal cosa. No, sino que nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a ir creciendo en fe cada día, ¿verdad? Vamos a ir leyendo otro verso que tengo aquí, que es segunda de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Amén. Ahora, hermano, ya cuando estamos en el lugar santo y tenemos la menorá en nuestra palabra, en nuestra vida encendida, y creemos y empezamos a crecer, hermano, ya empezamos a ver estas cosas tan hermosas, y nosotros debemos de creer en las profecías, debemos de creer en las cosas, porque si no, no creemos en la palabra de Dios, porque aquí mismo nos dice, segunda de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura. Ahí está hablando de la Biblia.
ahí está hablando de la palabra de Dios y nosotros tenemos que prestarle atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Hermanos, nosotros estábamos en tinieblas, ¿cómo más nos vamos a acercar a la luz? No nos vamos a acercar a la luz nada más siendo de acá del atrio, hermano. Perdónenme, yo conozco muchas personas que están en el atrio y a veces no sé si son mundanos o no, o ya regresaron. Discúlpeme que lo diga de esa manera, pero hermano, nosotros tenemos que dar la luz, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo, nuestra fe tiene que ir creciendo. Hay personas, mire, yo no tengo nada en contra de ese grupo, aclaro, yo nomás enseño que no se quede ahí. Si se quiere quedar ahí, pues, ¿qué puedo hacer yo, verdad? Yo enseño que no te quede ahí, que hay lugares mejores, que Dios nos ha llamado para otras cosas mejores, no para estar ahí en el atrio. Y de repente vemos, he visto varios videos que están bien bonitos de personas que le ministran a Dios. No digo que no, tienen una bonita voz, tal vez un bonito talento que Dios los ha dado para agarrar a personas que van a estar ahí en el atrio. Pero hermano, ahí están cantando con su cachucha, ahí están cantando con su pelo largo. ¿Qué no han leído la Biblia? ¿Qué no han leído la Biblia? Ahí está uno con un arete. ¿Qué no han leído la Biblia? Hermano, son del atrio y no tienen la menorá encendida. Eso está delicado, hermano. Yo quiero ser de acá del lugar santo, del lugar santísimo. Yo no anhelo estar acá en el atrio donde todo es lo mismo, donde pues, no hay nada nuevo. No, yo quiero donde está todo nuevo, donde no se ha visto, donde ojo no ha visto, oído no ha oído. Cosas de esta manera, hermano. Mire, vamos avanzando aquí, porque el tiempo ya se me está yendo y quisiera terminar este punto de dar el fruto, de dar fruto en la menorá, de dar y poder uno en cierta manera crecer. Mire, vamos a leer Juan 6, 63 a 64, por favor. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Amén. Amén. Mire, hermano, ese verso 64 casi lo puse como extra, hermano. En realidad era el 63 que lo iba a poner nada más, pero cuando estaba estudiando me impactó y lo quise compartir también. Pero mire, la palabra que Dios nos ha hablado a nosotros, que es la Biblia, que es el Nuevo Testamento, que cuando dependiendo de la Biblia que usted tiene, ahí salen letras rojas, esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Esto, hermano, es espíritu, pero no nada más esas, sino que la Biblia, porque acabamos de leer 2 de Pedro 1:19 que nos dice que nosotros que es la palabra profética más segura. Entonces nosotros entendemos aquí que la palabra son espíritu y es vida. Y hermano, es alguien que está en el atrio no puede entender esto. Alguien que que tiene el candelero encendido en su corazón y se permanece en el lugar santo, empieza a ver, oh, la palabra de Dios es esto, es vida, es espíritu. Y empieza a crecer la fe dentro de uno. No siempre se queda igual. Eso no tiene sentido, hermano, quedarse igual. Uno tiene que crecer para con Dios cada día. Y verá, ¿por qué puse el 64? Porque pues hay algunos pues que no creen. Hay unos que no creen y tarde que temprano van a traicionar. Por eso yo aconsejo y motivo, créale a Dios, crea la palabra. Está escrito. Tenga su relación personal con Dios. Eso es lo que yo enseño aquí en este lugar. No que confíe en mí, no que confíe en el ministerio, no que confíe, hermano, yo enseño y digo aquí esto: crea en Jesucristo, confíe en Él, tenga una relación personal con Él, tenga una relación íntima, ore, lea la Biblia y así va a estar seguro de su camino con Él. Porque un hombre puede fallar y nosotros los hemos visto que fallan a la izquierda y a la derecha, pero nosotros que tenemos la confianza en nuestro Señor sabemos que Él no va a fallar y Él no nos va a dejar tirados. Ahora, déjenme leo otros versos que tengo aquí ya para ir terminando ahora sí.
Lucas 4:36. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus malignos y salen. Amén. Amén. Aquí hay una gran división, bien clara. Cuando no te ha dado fruto la palabra, cuando nada más tienes la palabra como un conocimiento, aparte del verso anterior, obviamente, pero este sí está fuerte. Porque lamentablemente hay un montón de grupos de personas que no creen en los demonios. Entonces ya se chanflearon ellos solos. Perdónenme que se lo diga de esa manera. Porque la palabra a nosotros nos enseña que cuando uno tiene la lámpara encendida, cuando uno tiene la menorá y está con la palabra de Dios y está en el lugar santo, nos empieza a revelar varias cosas. Y en la revelación es que hay gente endemoniada. Y en la revelación es que en el nombre de Jesús, usando palabras, versos, nosotros podemos echar fuera demonios, porque así nos ha enseñado la misma palabra. De eso está hablando aquí. Él está hablando aquí, dice: ¿qué clase de palabra es esta? ¿Qué clase de Biblia es esta? ¿Qué clase de libro es este? Que con autoridad y poder da órdenes a los espíritus malignos. Hermano, es cuando entonces uno empieza a tener una libertad, una experiencia de libertad delante de Dios. Por eso es que si estás en un lugar donde siempre es lo mismo, ¿no será que estás en un lugar donde está en el atrio, donde pues todo es igual, porque no hay nada nuevo debajo del sol? Ahí no tienen la lámpara encendida. Pero si estás en un lugar donde tienen la lámpara encendida, es porque ahí hay libertad, hay liberación, hay restauración, hay varias cosas que Dios está haciendo. Nuestra fe viene a crecer. No es una fe básica, sino que uno empieza a crecer cada día en Dios. O que una fe desarrollada, una fe hermano, hay 7 tipos de fe y eso ni siquiera lo puse aquí. Y eso también representa la menorá, si quisiéramos aplicarlo de esa manera. Pero es que hay muchas cosas que platicar. Déjame, voy aquí avanzando. Dice, cuando hablamos de Proverbios 25:11 en la versión RVC, si lo puedes leer, por favor. Manzana de oro con adornos de plata, eso es la palabra dicha cuando conviene. Amén. Ahora, cuando una persona ya tiene una revelación en la palabra, ya ha crecido en la palabra del Señor, entonces nosotros podemos entender estas cosas, que ya es una persona que tiene un fruto de manzana de oro, ya tiene un fruto dentro de él. Entonces él cuando una persona tiene un fruto, habla una palabra dicha cuando conviene. Y eso quiere decir, en un diccionario secular que tengo aquí, dice conviene, quiere decir ser útil, provechoso, adecuado. No están ahí siempre queriendo machetear a las personas. Y a lo mejor no necesita un machete en ese momento, a lo mejor necesita un tipo de, yo qué sé, ¿verdad? Un consejo, un levantón. Mira, Cristo está contigo, algo así. Pero a veces las personas que no tienen la menorá encendida, no tienen esa capacidad, porque no tienen ese fruto de manzana de oro, no lo tienen. Eso da un crecimiento, lo tienen que buscar, la revelación. Y entonces ahora sí podemos entender lo que es segunda de Timoteo 3:16 al 17, si lo puedes leer, por favor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermano, aquí, hermano, ya empieza a agarrar filo o empieza a agarrar sabor la palabra de Dios. Porque aquí nos entendemos entonces que la Biblia es una palabra inspirada por Dios que es útil. Cuando está alguien que tiene una lámpara encendida, que ya ha dado un fruto, que ya esa persona te puede transmitir una palabra y te puede ser de bendición para tu vida. Y entonces ya puedes ser equipado. Pero aquí veremos varias cosas. Cuando una persona tiene una palabra, ya cuando tiene un fruto de manzana, usa la palabra para enseñar.
Y la otra parte, pues a nadie le gusta, ¿verdad? No le gusta que nadie lo reprenda. Que nomás quieren que le digan que todo está bien. No, no hay problema. Sí, está bien. Sí, pero de repente tengo que reprender. Y de repente también tengo que corregir. Óyeme, te estás pasando, estás descuidando. Algo está mal. Es así. Para instruir en justicia. Si no, ¿cómo vas a ser perfecto? ¿Cómo vas a ser la persona perfecta? Que todos, no, no hay problema. Ven cuando quieras. O no, no hay problema. Sirve de como quieras. No, hermano, hay un orden establecido de parte de Dios y hay una enseñanza que se da para todas estas cosas. Ay, Señor, estoy platicando a casi a 1000 a la velocidad, por decirlo así. No, voy muy despacio. Bueno, vamos terminando. Quiero terminar aquí este punto, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermano, esa es la palabra de Dios, la que nos hace eso. Leámoslo bien despacito. En el 16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para todo esto, para que pueda ser equipado, para que pueda ser perfecto. Hermano, es que no se tiene que uno meter en la palabra de Dios. No puede esperar que todo lo haga el pastor, el líder, ahí donde te congregas, o que posiblemente si no te congregas en ningún lugar, ¿verdad? No se van a arreglar las cosas solas. Tienes que ir a un lugar donde está ahí la palabra de Dios viva, que esté ahí como lo que es una menorá, una lámpara encendida que se está dando fruto. Quisiera leer otra vez Proverbios 25:11, pero en otra versión diferente para ver la definición de eso. Como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. Y hermano, pues obviamente que aquí todo esto no lo voy a leer, se los voy a dejar ahí para que lo vean. Pero cuando una persona tiene un fruto de manzana en su vida por la menorá, por la palabra de Dios, porque está en el lugar santo, entonces esto ya aplica a Eclesiastés 3:1 al 8, donde aquí te explica un tiempo para todo. No lo voy a leer, hermano, ya se me fue el tiempo. Quisiera leer un último verso antes de irme, pero nomás les voy a mencionar Eclesiastés 3:1 al 8. Ahí dice, hay tiempo para todo. Entonces hay una palabra para todos los momentos del hombre. Cada uno de esos momentos que nos enseña a nosotros Eclesiastés 3:1. Hay una palabra para cada cosa. No es que la palabra no esté, es que a veces la gente no quiere escuchar, pero hay una palabra para toda situación. Una mala situación, de escasez, de paz, de guerra, de cuando uno muere, cuando uno nace, cuando uno va a plantar. Todo eso lo menciona Eclesiastés 3:1 al 8. Hay una palabra para cada una de estas cosas. Si una persona no tiene una palabra para una de estas cosas, déjame decirte que posiblemente no tiene la menorá, posiblemente no ha dado fruto. A lo mejor está en el atrio, allí él pensando que pues no hay nada nuevo debajo del sol. Y sí es cierto, porque así lo dice la Biblia. Ahí estás. Pero nosotros vamos avanzando y avanzando y avanzando. Miren, quiero terminar con este verso que está en Apocalipsis 19:11 al 13, en la versión Dios habla hoy. Y con eso voy a terminar esta enseñanza de la menorá, para que ojalá haya sido de bendición para sus vidas y que pueda llevarles a dar un fruto para Dios. Si podemos leerlo, por favor. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. Sus ojos brillaban como llamas de fuego, llevaba en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. Iba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre era la palabra de Dios. Su nombre era la palabra de Dios.
¿Y cómo voy a cerrar con este verso, hermanos? Diciéndoles esto, hermano. No nos sintamos los muy especiales, no nos sentamos los muy hombrecitos o las muy mujercitas. Miren, hay mucha gente que se cree de esta manera, que no tiene que sujetarse y obedecer a nadie. Pero ahorita en este tiempo lo está bien claro. Todos se tuvieron que someter al hombre. No, nadie puede decirme que no. Tienes que salir a la calle, tienes que ponerte tu mascarilla, si no, no te dejan entrar a la tienda, si no te dan un ticket, y todo lo que está pasando ahorita. Te tuviste que someter al hombre, te guste o no, esté equivocado la situación o no esté equivocada, como lo quieras ver y entender, te tuviste que someter al hombre. Ahora nosotros, Dios ahorita nos está dando la oportunidad de someternos a su palabra, porque esta es la palabra. Esta es la palabra de Él, la Biblia, los 66 libros, esa es la palabra de Él, y es viva, y es espíritu, y es verdad, y nos cambia y nos transforma. Ahorita puedes hacerlo tú voluntariamente y decir, sí, Señor, ayúdame a leer tu palabra, por favor, quiero aprender de ti, quiero crecer para ti. Pero aquí este Apocalipsis 19, 11 al 13, hermano, esto ya lo había enseñado anteriormente, pero lo voy a volver a mencionar. Aquí es cuando el Señor ya regresa en su segunda venida. Y ya iba vestido con ropa teñida de sangre. Esa es de gente que se lo opuso a Él. Y ahí dice, porque Él es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Le guste? ¿A quien le guste o no le guste, hermano? La palabra de Dios se va a cumplir. Es la palabra profética más segura que hay. Todo se va a cumplir, hermano. Y no, yo prefiero estar del lado del Señor de los cielos, del Señor verdadero, nuestro Dios, el Dios verdadero. Yo prefiero estar de Él. Y yo ahorita me rindo. Y yo ahorita busco de su palabra y me gozo en su palabra y la disfruto enseñar y disfruto enseñar su palabra de Dios. Y yo, eso es lo que yo te aconsejo. Si tú no tienes un lugar donde ir, te aconsejo que busques de Dios, que le pidas a Dios dónde te puede llevar. Y espero que esta palabra haya sido de bendición para aquellas personas que hayan escuchado, ¿verdad? Nosotros somos Dios de lo imposible, Ministerios Ebenezer en McAllen, Texas. Y de esta manera vamos a hacer una oración para que así Dios nos ayude en esta noche, ¿verdad? A entregarnos a su palabra, a buscarlo en su palabra. Padre amado, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, agradecido por tu bondad y tu misericordia, Señor, por haberme dado la oportunidad de transmitir esta palabra, Señor, en esta noche. Muchas gracias, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a poder meternos en tu palabra, Señor, cada día. Que venga la palabra encendiendo nuestros lugares oscuros dentro de nosotros, Padre. Que esa lámpara siga aluzando y alumbrando todas nuestras tinieblas, Señor. Por favor, Padre, que podamos nosotros dar frutos, Señor, en la palabra y poder tener revelación de tu palabra y crecer para ti, Señor. Que pueda crecer nuestra fe, Señor, por favor. Te lo ruego en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te doy gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amén.